del sentido en el discurso científico permite, en primer lugar, abordarse desde la propiedad del mismo, es decir, de la concreción, de la sencillez, de la precisión, la objetividad de la realidad que rodea al ser humano durante su historia. En tanto, el discurso científico y el discurso de publicaciones, de divulgación o publicación científica, comienzan a diferenciarse desde sus definiciones. El primero, el discurso científico, es aquel que comunica a un contenidos, a una comunidad, sus contenidos que han pasado por el rigor científico como parte de su validación y confiabilidad, y es responsable ante la comunidad de exponer una información con una cantidad de datos duros y cifras que son traducidas en un lenguaje técnico pero sencillo. Por otra parte, mientras que el discurso de divulgación científica o el discurso de las que se centra en las publicaciones científicas permite entonces que se confirmen, se debatan, se mejoren y se descarten teorías e hipótesis. Esto nos lleva entonces que el sentido del discurso científico es un abordaje desde el punto de vista del lenguaje del discurso y la forma de los contenidos de la ciencia. Por otro lado, el sentido del discurso científico debe llevarnos a la enseñanza de la ciencia en relación con el lenguaje con que se debe difundir y en relación con la misma estructura del discurso científico, cómo se organiza ese discurso. Y por último, desde el punto de vista del proceso, el cual por un lado intenta definir desde la perspectiva de la construcción del sentido el lenguaje científico y el discurso científico. Por otro lado, desde los enfoques del análisis del discurso científico, es decir, el enfoque centrado en el texto propiamente dicho, el enfoque centrado en la textualización y el enfoque centrado en lo discursivo, es decir, el cómo se expresa ese discurso. Y por último, en las formas de presentar el discurso científico, en términos de precisión y de especialidades. En tratar de explicar las realidades que no se evidencian con facilidad. Y por último, en procesos de razonamientos de la ciencia que han sido probados y validados durante siglos y siglos de experiencia científica que ha venido pues privando quizás en el mundo occidental desde la época de los griegos. Esta construcción del sentido científico nos ha llevado entonces a considerar un artefacto llamado el mediador hipertexto, que es un mediador cultural que funciona como un mediador de actividades de aprendizaje basadas en la teoría de la sociocultura de Levi-Vygotsky. Este artefacto cultural utiliza dos aspectos críticos. Por un lado, la estructura del hipertexto y por otro lado, el mapa conceptual. Ambos dan paso a lo que se ha llamado el andamiaje conceptual,
que por un lado va creando un metatexto con el fin de mediación, con el fin de mediar entre la representación y la construcción hacia un discurso científico con sistemas de representación, sistemas representacionales y propios. En este caso, el autor, que es Alberto Méndez, que es uno de los expertos en el estudio de este mediador de hipertexto, también ha considerado pues, que ese abordaje conceptual sirve también para representar, problematizar y orientar el conocimiento bajo la perspectiva didáctica, bajo una perspectiva didáctica. Es decir, bajo una perspectiva de la enseñanza de la ciencia. Por otro lado, el otro elemento importante que considera este autor dentro de este mediador es la estructura propia del hipertexto, de lo hipertextual. Es decir, esta estructura permite la organización de los contenidos que van a configurar ese discurso y ofrece la posibilidad de tener experiencia en la búsqueda de términos, palabras, de diferentes modelos de lectura y de soporte al texto, permitiéndole un funcionamiento análogo, es decir, que se pueda transpolar desde el punto de vista semántico algunas terminaciones que pueden darle significados más o menos semejantes a algunos objetos de estudio, partiendo desde las diversas posiciones que son consideradas como ejes de intervención de los distintos investigadores, de los diferentes investigadores. En resumen, la construcción del sentido del discurso científico va a ser un elemento crítico para conseguir la riqueza de compartir en educación, ya que el fin último de este proceso de enriquecimiento en educación, a partir de la colaboración o del compartir, es el aprender a compartir en primer lugar, y lo que permite entonces romper fronteras, que sería el objetivo inmediato de esta nueva modalidad de educación. Resultados esperados ha tenido muchos. Unos son los resultados que se han obtenido a través de la interacción de profesores latinoamericanos y profesores españoles, a través de la configuración de grupos o de equipos de alto desempeño en investigación, que se han conformado para abordar problemas comunes de investigación. Y esto ha traído pues una colaboración, ha permitido generar colaboraciones nuevas y profundas, lazos inclusive que se han consolidado y que han abordado a procesos de investigación por largo tiempo. Otros son otro elemento importante son las herramientas que se han utilizado. Son las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, como la videoconferencia, las redes sociales y los chats, que han minimizado inclusive los costos de las investigaciones, pues han reducido la cantidad de viajes, por un lado, y por otro lado,
han optimizado el tiempo de interacción en tiempo real con la utilización de estas herramientas. Otro ejemplo importante ha sido, por ejemplo, el de los estudiantes y profesores latinoamericanos con estudiantes y profesores alemanes, en donde se ha compartido básicamente experiencias culturales y proyectos de investigación, de culturales y de experiencias docentes a partir de intercambios. En conclusión, como cierre de todo este proceso, el rol del docente en un modelo de educación cooperativa sería el de coordinar las experiencias. El rol de los estudiantes sería el de transmitir estas experiencias, de saber hacer búsqueda, de lecturas analíticas y de documentar contenido. Y el rol de las tecnologías es de servir de mediadores para compartir interacciones conjuntas entre estudiantes en tiempo real, ya sea por chat, video e imagen. Gracias por su atención.